Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches con todos estudiantes. Y bien, comencemos con lo que vendría a ser la resistencia andina y las guerras civiles entre españoles. Bien, mi nombre es José Bertrán y te voy a acompañar en este bloque de Historia del Perú. ¿Qué tal, Gilmar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, cuando hablamos de resistencia andina, nos estamos remontando al periodo donde los españoles, encabezados por Francisco Pizarro, llegan a nuestro territorio y van a tener el apoyo de algunos personajes propios de la región, personajes del norte del Tahuantinsuyo, que lo van a apoyar contra los incas, y también un gran porcentaje de nobles, curacas, que no estaban de acuerdo con el gobierno de Atahualpa o el gobierno de Huáscar. Recuerda que la llegada de Pizarro en el Perú se estaba viviendo una guerra civil. Bien, vemos entonces que en este periodo hay una resistencia, primero una resistencia de pobladores del norte, era la llamada resistencia quiteña, y luego vamos a ver la resistencia de los incas de Vilcabamba, que duraría mucho más. Bien, la resistencia quiteña posiblemente fue una de las más sangrientas e iniciales. Ya luego viene la resistencia de los incas de Vilcabamba, los cuales no hubo un enfrentamiento tan directo como el de la quiteña. Los incas de Vilcabamba tuvieron unos cuantos enfrentamientos armados, pero normalmente acabarían con firmas de paz o simplemente el hecho de que los incas se bautizaran como cristianos. Vemos el caso, por ejemplo, de Túpac Amaru I, que terminaría bautizándose, ¿no? Para que pueda haber una paz entre incas y españoles. Menciona aquí el concepto que la resistencia andina se dio como contrapunto a la invasión española. Los habitantes del Tahuantinsuyo y la élite incaica desarrollaron diversas formas de actuación frente a la invasión española. La negociación, las alianzas, las luchas armadas y la resistencia pacífica fueron los medios a través de los cuales la población indígena reaccionó ante la presencia extranjera. Bien, recordemos también que a la llegada de Pizarro, las noticias del Tahuantinsuyo llegarían a Panamá, México, Canadá y Europa, haciendo que muchos aventureros y exploradores se aventuraran también al Tahuantinsuyo. Cuando Pizarro llega con Almagro, Luque y los demás conquistadores, recuerden que el norte de América también estaba siendo conquistada e invadida. Y muchos de los conquistadores van a venir al Tahuantinsuyo. Y es posiblemente uno de los motivos por los cuales la resistencia quiteña haya caído. Vamos a ver eso paso a paso, chicos. Acá dice que este es un proceso que se inicia en los primeros días de la conquista y que continúa hasta la consolidación del orden virreinal. Un sector de la élite incaica, encabezada por Manco Inca, se refugió en Vilcabamba. Ojo que Manco Inca también es hijo de Huayna Cápac. Manco Inca es hermano de Huáscar y Atahualpa. Bien, es uno de los hermanos, fueron varios hermanos. Él hace la resistencia llamada como la resistencia de Vilcabamba. Y esta resistencia se va a dar en paralelo con las guerras civiles entre españoles, porque se van a matar entre ellos, así como Huáscar y Atahualpa se estaban matando entre ellos. Luego los pizarristas y almagristas también van a pelear entre ellos por el oro del Perú. ¿Cuándo comienza todo esto? Comienza el 16 de noviembre de 1532. 1532. ¿Qué ocurrió ese día? Ocurre la famosa captura del Inca Atahualpa. Cuando Atahualpa es capturado en Cajamarca, sus tropas, las tropas quiteñas, encabezadas por Quisquis, estaban en combate con los soldados de Huáscar. Incluso
logran capturarlo. Bien, por eso es que cuando Atahualpa es capturado, lo primero que hace es ordenar desde su prisión que maten a Huáscar, porque Atahualpa tuvo miedo que Huáscar se pueda aliar con los españoles. Y antes de que Huáscar se alíe con los españoles, mejor lo matamos. Cuando Atahualpa es capturado en Cajamarca, previo a la captura, se le va a leer un documento llamado el requerimiento. El requerimiento es un documento en el cual la corona envía para que los pueblos, tierras nativos que son encontrados se puedan rendir ante la corona española y la Santa Sede, ante la Iglesia Católica. Es el requerimiento. Este requerimiento, obviamente, está en castellano, español, y para que Atahualpa lo lea, tenía que tener un traductor. El traductor se llamó Felipillo, pero este Felipillo no dominaba muy bien la traducción, y son muchas partes leídas por este traductor que no van a llegar muy bien codificados para el Inca. Es por eso que el Inca entiende, de aquí sale la palabra de Dios, te va a hablar la Biblia, escúchala. Por eso que Atahualpa usa la Biblia, la pone acá y pum, la avienta, ¿no? El Inca arrojó la Biblia, momento épico, y eso sería la señal para que los soldados españoles se avalanchen contra este soberano del Tahuantinsuyo. Cañones, caballos, armas de fuego serían vistos por primera vez por muchos de los nativos. Esto también haría que estos nativos, estos incas, creyeran que los españoles sí eran realmente enviados por los dioses. Aunque Atahualpa ya los había mandado a investigar, y Atahualpa sabía que no eran enviados por dioses. Cuando Atahualpa es capturado, se sabe que Hernando Pizarro intentó matar a Atahualpa, pero Pizarro, Francisco, lo defendería. Y de ahí en adelante se crearía una amistad entre ambos, entre Francisco y Atahualpa. Se sabe que Atahualpa tenía una gran memoria, muy inteligente, y aprendería a hablar el español. Ojo, no con fluidez, pero sí aprendió lo básico, ¿no? Los objetivos de esta conquista. La distribución del botín que va a traer resentimientos. ¿Pero por qué resentimientos? Porque cuando el Inca Atahualpa es capturado, recuerdan ustedes que el Inca dijo que iba a entregar un rescate, 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro. Bien, se sabe muy bien que se logró cumplir con un gran porcentaje de lo prometido. El detalle fue que a la hora de la repartición solo estuvieron los soldados al mando de Pizarro. Los soldados al mando de Almagro no estuvieron, y nacería este resentimiento por parte de los almagristas, quienes deciden avanzar hacia el Cusco, porque en Cajamarca los habían dejado sin botín. Cuando van rumbo al Cusco, eligen a Túpac Hualpa, era un hijo legítimo de Huayna Cápac. Y con Túpac Hualpa nacería esto de los incas títeres, incas dominados por los españoles. Luego Túpac Hualpa sería asesinado en el camino, en el trayecto al Cusco, y lo va a reemplazar su hermano, Manco Inca. Ya en este periodo, Pizarro se ahonda a tierras de
del cacique de Ancash, ¿no? O como lo conocían en aquel tiempo, Huaylas, ¿no? El famoso callejón de Huaylas. Ahí conoce una princesa inca, conocida como Inés Huaylas. Bueno, nombre completo, Inés Huaylas Yupanqui. Esta princesa, hija de Huayna Cápac, pero criada en el callejón de Huaylas, era una princesa con mucho dinero y poder político. Dice que nació en Tocach, callejón de Huaylas. Tupac Inca Yupanqui había conquistado esta zona de forma violenta. Atahualpa la dio como esposa a Pizarro. Se sabe que de este romance entre Inés Huaylas y Francisco Pizarro nacería Francisca Pizarro, la cual sería enviada a España junto a su hermano Gonzalo. Francisco y Gonzalo serían los primeros mestizos de América, aquí en esta zona de Sudamérica, perdón. Quis Precisa fue bautizada como Inés Huaylas. Los hijos entre Inés Huaylas y Francisco Pizarro fue Francisca y Gonzalo. El rey Carlos V ordenó que les estuviese por legítimos y fueron enviados a España para que sean sus únicos herederos. Inés Huaylas facilitó a Pizarro el apoyo de Manco Inca, su hermano, al llegar al Cusco. Fue acusada de proporcionar información a los indígenas y de haber querido huir con cofres en la rebelión de Manco Inca. Cuando Pizarro se casa con Inés, esto causa celos nuevamente en Almagro. Y Almagro quiso tomar a la fuerza a una de las hermanas, a una de las esposas de Manco Inca, para que él también tuviera un linaje real. Pero esa mujer se va a oponer. La esposa de Manco Inca, que ya tenía obviamente su esposo, el Inca ya mencionado, quería ser tomada a la fuerza por Almagro. Y como ella no se dejó, sería torturada, no solamente por Almagro, sino también por sus soldados, los almagristas. Se cuenta que la esposa de Manco Inca, para que no sea violentada sexualmente, optó por untar en su piel excrementos, no solamente de ella, sino también de animales, para que los españoles no se le acerquen. Almagro, en venganza, la entregaría a las tribus enemigas de los incas para que la mataran. Y es así como la esposa de Manco Inca es asesinada a golpes. Le rompen los huesos de los pies, los brazos, las manos, teniendo un castigo severo todo aquel que la golpeara en la cabeza, porque todos podían golpearla en cualquier parte del cuerpo, menos en la cabeza, porque estaba condenada a morir consciente. Le rompieron los huesos de las costillas, manos, pies, de manera consciente. Y si alguien le golpeara en la cabeza, era muy posible que pierda la conciencia. Es por eso que se prohibió que se le golpeara en la cabeza. Su madre, Contarguacho, curaca de Tocas y Guaylas, ayudó a Pizarro con nativos para hacer frente a Quisuyupanqui. ¿Y quién es Quisuyupanqui? Quisuyupanqui es uno de los generales de Atahualpa, que se va a enfrentar en la Sierra Central a Francisco Pizarro. Entonces tenemos a Quisuyupanqui, a Quisquis y también al famoso Calcuchimac, entre otros, que forman la llamada resistencia quiteña. Luego dice aquí que Inés contrajo nupcias con otro conquistador, Francisco Dampuero, presente en la captura de Atahualpa, quien llegó a ser alcalde de Lima. La dinastía Inca, representada por Huayna Cápac,
aquí que contra Guacho, brinda ayuda a Pizarro. Aquí Huayna Cápac, luego Manco Inca, se enfrenta a Pizarro, pero Pizarro es apoyado por Inés Guaylas. Bien. De Inés y Pizarro nace la hija heredera, la primera mestiza, llevada a España para asegurar la riqueza. Francisca Pizarro es llevada a España. ¿Por quién? Por los hermanos de Francisco. Vamos a dejar esto. Aquí están las facciones indígenas. Posiblemente si los incas hubieran peleado juntos, hubieran dado más lucha a los españoles. Pero no fue así. Bien, tenemos la facción de Atahualpa y de Huáscar. La facción de Atahualpa, la facción quiteña, estuvo encabezado por Rumiñahui, Calcuchimac y Quisquis. Mientras que la facción cusqueña, luego de la muerte de Huáscar, estuvo encabezado por Toparpa y Manco Inca. Toparpa sería muerto en el camino. El enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa. Esto se da en plena llegada a los españoles. Atahualpa nació en Cusco, que quede claro. Hay cronistas, bueno, solamente es uno el que dice que nació en Quito, y los ecuatorianos siempre se agarran de ahí diciendo que Atahualpa es quiteño. No, Atahualpa es cusqueño. Solo que se desarrolló y, digamos, entre comillas, trabajó en Quito. Vivió ahí, su madre era quiteña, su madre era de Quito. Pero ¿por qué Atahualpa pasó mucho tiempo en Quito? Porque su padre, Huayna Cápac, estaba en periodo de conquista, estaba conquistando el norte. Su padre estaba en la conquista del Colombia, la actual Colombia, en la región del Pasto. Cuando estaba en esa zona necesitaba un lugar cercano donde descansar, y ese sería Quito. Dice aquí que Atahualpa vivió en Quito más de 10 años, junto a su padre Huayna Cápac y a su madre, la princesa quiteña Pacha. Cuando Huáscar se convirtió en inca, le incomodaba que Atahualpa estuviera en el mando del ejército y le ordenó que se presentara en el Cusco. Atahualpa desconfió y decidió no ir a rendir pleitesía a su hermano. Y envió el cuerpo embalsamado de su padre, Huayna Cápac, desde Quito hasta el Cusco, junto con muchos regalos. Ya Atahualpa se la solía. Huáscar lo quería matar desde antes. Encolerizado Huáscar mandó embajadores, mandó matar embajadores, a los embajadores de su hermano. Esto provocó la sublevación de Atahualpa, desencadenándose la guerra civil. Huáscar ganó las primeras batallas e incluso consiguió encarcelar a Atahualpa. Este escapó y reorganizó su ejército. Ah, porque son hermanos. Claro. Claro, claro, tiene que parecerse, ¿no? A ver. Esto escapó, bueno, hizo su ejército y finalmente, ¿no? Dice aquí que Atahualpa vence a Huáscar en la batalla de Quipaypampa. Huáscar fue hecho prisionero y vio cómo toda su familia fue ejecutada. Finalmente Atahualpa, que estaba a su vez retenido por los españoles, dio órdenes de ejecutar a su hermano. Atahualpa murió en la horca por los españoles. A ver, chicos, hasta ahí hemos avanzado un poco, pero no podemos seguir avanzando si es que tú no estás tomando o prestando atención. A ver, para ver si estamos en el mismo ritmo, ¿bien?
Vamos a hacer unas cuantas preguntitas, ahí si te acuerdas o has tomado nota. Puedes utilizar el micrófono si deseas, ¿bien? ¿Cómo se llamó la hija de Francisco Pizarro? Francisca Pizarro. Francisca Pizarro, muy bien. ¿Y cómo se llamó la madre de Francisca Pizarro? Inés, Inés creo. Ya, Inés. Inés, muy bien, Alex, sí. ¿Quién más me Yupanqui. respondió? Ahí está, ahí por interno me ha mandado, muy bien. Muy bien, ahí está, con segundo. A ver, ¿cómo se llamó? A ver, chicos, solamente 4 o 5 mensajitos me han enviado y un micrófono. ¿Quién más me responde? ¿Cómo se llamó la esposa mestiza? Perdón, la esposa de Francisco Pizarro. Muy bien, Xiomara. Muy bien, Alex. Muy bien. Inés Guaylas. Inés Guaylas Chupanqui. Muy bien. Y con ella tuvo un hijo, ¿no? Una hija, dos hijos, ¿no? Francisca y Gonzalo, ¿no? Que luego la corona española los recibe para que puedan recepcionar la herencia de su padre. Bien. En el rescate de Atahualpa, que se da en la ciudad de Cajamarca, ¿qué facción de los españoles se llevó todo el dinero? ¿Los almagristas o los pizarristas? Ah, Gilmar. ¿Qué pasa, Gilmar? Uy, uy, uy. Muy bien, Helbert, Xiomara, muy bien. Muy bien, Ángel. Los pizarristas se llevaron todo, los pizarristas. Muy bien, los pizarristas. Luego de la muerte de Atahualpa, sus generales, que eran los mejores, entre comillas, se van a enfrentar a los españoles. Y se enfrentan con la llamada resistencia quiteña. ¿Quiénes eran estos tres generales de Atahualpa? ¿Cómo se llamaron? ¿Lo leo? Uy, Quisquis y Calquicuchumic, no, Calcuchimac. Ahí está. Calcuchimac. Quisquis Muy y Rumiñahui. Calcuchimac. Creo que o lo puse mal yo aquí. Ahí está. Posiblemente, bueno, ustedes eran muy buenos, pero el que destaca ahí, destaca bravo, Quisquis. Quisquis era muy, muy poderoso, ¿ah? Creo que también tiene un apodo. A ver, Quisquis, a ver, déjenme confirmarlo. Tenía una carnosidad en el ojo, ¿no? Era tuertito, parece, ¿no? Pero era muy, pero muy recordado por su valentía y su destreza en las peleas. O sea, acá tengo un resumen de él, para ver de repente una visión diferente de lo que es o de quién fue el poderoso Quisquis. Todos ellos de la élite atahualpista. Ahí está, lo encontré. Te lo voy a compartir para verlo un momentito, ¿ya? Ya, aquí está. ¿Cómo con mi estudio? Va, tú te cambias primero. Ahí, chicos, el micro. Ahí está. Vamos a ponerla.
Repito, una parte nomás, ¿ya? Del videíto, que es larguito. Uy, ¿dónde estás? Uy, ahí está. Del ejército de Quisquis. Este gran general apareció en escena histórica recién con la guerra fratricida. No conocemos su lugar de origen, pues los cronistas no se ocuparon de ello, ni siquiera de la manera contradictoria o poco clara como lo hicieron con Rumiñahui y Chalcochima, pero queda bastante clara la afinidad de Quisquis con las élites incas de Quito. Varios cronistas indicaron que Quisquis había servido en las conquistas de Huayna Cápac, aunque como su nombre no figura en ninguno de los episodios de las grandes guerras o conquistas de este Zapa Inca, solo podemos suponer que en esos tiempos Quisquis era un capitán o mando medio. Pero el hecho de que en varias crónicas se refieran a él como un orejón muy probable que haya sido parte de las élites incas de Quito. Su historia por Pedro Cieza de León y Agustín Zárate indica que Huáscar había enviado a su general Atoc con una fuerza reducida de 1200 soldados para la captura de Atahualpa, que se supone sería un acto de apresamiento sencillo. No obstante, como Atahualpa había conseguido convocar un ejército más amplio, venció y capturó a Atoc, a quien dieron cruel muerte. La derrota de Atoc comprobó la capacidad de convocatoria de Atahualpa y la magnitud de su rebelión. A raíz de ello, Huáscar designó 16.000 soldados al mando de Huancahauqui para neutralizar la rebelión en Quito. Los primeros enfrentamientos de la guerra fratricida se dieron entre Ambato y Llactacunga, y el resultado fue una victoria para los ejércitos de Atahualpa, en ese momento liderados por Chalcochima. Huancahauqui tuvo que replegarse hacia el sur, pero fue nuevamente vencido por Chalcochima, en Tumebamba, de modo que tuvo que retroceder hacia Cochabamba, la actual Loja. Es en este inicio de la guerra fratricida donde Quisquis cobra más relevancia, ya que en su primera misión fue enfrentarse a las debilitadas tropas de Huancahauqui. Los ejércitos de Chalcochima y de Quisquis se componían principalmente de soldados provenientes de las naciones aledañas a Quito, de los mitmas que habitaban las zonas cercanas y de viejos soldados incas asentados allá, que habían sido fieles a Huayna Cápac. Con ellos, atacó las tropas de Huancahauqui cerca de Cochabamba, y estando en ventaja numérica, consiguió expulsarlos de ahí. Tras recibir el consejo de los Cañaris, Huancahauqui decidió retroceder a Cajamarca para rearmar su ejército. Allí, recibió un refuerzo de 10.000 chachapoyas enviados por orden de Huáscar. El renovado ejército de Huancahauqui partió hacia la batalla sin su líder, ya que Huancahauqui, inseguro por sus derrotas, decidió quedarse en Cajamarca. Las tropas combinadas de Cañaris y Chachapoyas salieron hacia Conchahualla, cerca de Cajamarca, pero no pudieron hacer frente a los animados ejércitos de Quisquis. Durante el enfrentamiento, muchos soldados de Huáscar tuvieron que huir hacia Cajamarca, donde estaba su general, pero solo 3.000 chachapoyas consiguieron reagruparse allá, ya que muchos desertaron por temor a su inferioridad militar. Tras la nueva derrota, Huancahauqui y los remanentes de su ejército se iban a dirigir hacia Cusco para rearmarse ahí, pero en Bombón los recibió un refuerzo de soldados provenientes del norte del Collao y de regiones vecinas. Con ellos se produjeron nuevos enfrentamientos contra las tropas de Atahualpa. Fueron largos y se reiteraron día tras día. Al inicio había grandes bajas para ambos bandos y ningún claro vencedor, pero las fuerzas de Quisquis crecían por donde pasaban. Intimidados por los crueles castigos, muchos curacas optaban por incorporar a sus hombres a los ejércitos de Quisquis, que cada vez acumulaban más victorias. Retirándose a Jauja, Huancahauqui recibió aún más refuerzos de Huáscar. Esta vez eran chancas, yauyos y huancas. Los nuevos enfrentamientos se dieron en el valle de Yanamarca, donde tras severas bajas en ambos bandos salieron victoriosos Quisquis y Chalcochima. Cuando Martín de Murúa narró ese episodio en 1590, indicó que hasta en ese tiempo era posible aún ver los huesos de quienes cayeron en aquellos combates. Así Los repito, ataques ¿no? de Un poquito la reseña de Quisquis, su importancia y esta guerra fratricida, ¿no? Que si los españoles no hubieran encontrado el Tahuantinsuyo en esta guerra, la historia de todas maneras hubiera sido otra. ¿Sí?
Ahora, rapidito, rapidito. Vemos también un poquito de Ante la Rumiñahui, ¿ya? Un poquito de Rumiñahui. De todas maneras. Aquí vemos, no, lo que es, vamos a ver a Rumiñahui, que sí tiene así algo faz. Este es uno de los primeros reconocimientos que entrega la plataforma de Hotmart a las personas que logran generar. Chalcochima fue el capitán general del ejército inca a la llegada de los españoles. Fue uno de los artífices militares de la derrota de Huáscar y un personaje clave para el desarrollo de la conquista del Tahuantinsuyo. Hoy, en Hanan, veremos todo sobre la vida de Chalcochima. Los cronistas se han referido a él con varios nombres, pero Juan de Betanzos, cronista español que aprendió quechua, y los quechohablantes nativos, Santa Cruz de Pachacuti y Guamán Poma de Ayala, lo denominan Chalcochima, de modo que me inclino a creer que este fue su verdadero nombre. Queda claro que pasó varios años de su vida en Quito, incluso desde tiempos de Huayna Cápac, pues sabemos que era general desde aquel gobierno. Guamán Poma de Ayala tiene un folio dedicado a él, en el que detalla que participó en las conquistas de los Chachapoyas, Cañaris, Puruguay, Chupaico y Huancavilcas. Cuando Huáscar aún gobernaba y durante las tensiones previas a la guerra fratricida, Chalcochima sofocó la rebelión de los Huancavilcas por encargo de Atahualpa junto con otros generales. Probablemente esa campaña militar liderada por Atahualpa y al margen de Huáscar fue una de las razones por las que se acrecentó la tensión. Posteriormente, el lío empeoraría cuando Atahualpa permanecería en Quito, pese a las órdenes de Huáscar de presentarse en la capital. Son varios los cronistas que coinciden en que la voz de Chalcochima fue una de las que convencieron a Atahualpa de desobedecer a Huáscar. En Cusco, Huáscar, ofendido por esta afrenta, encargó la detención y traslado forzoso de Atahualpa al general Atoc, a quien dotó de un pequeño ejército de 1200 hombres para la detención. Una vez enterado de ello, Atahualpa consultó a los incas quiteños qué debía hacer. Estaba dispuesto a entregarse pacíficamente, pero el respaldo que recibió fue tan alto que optó por el camino de la rebelión. Chalcochima, su fiel general, pronunció un histórico discurso de lealtad hacia Atahualpa, que llegó a nosotros gracias a la crónica de Miguel Cabello de Balboa. Hechas las muestras de lealtad, Chalcochima fue nombrado capitán general de las fuerzas atahualpistas, rápidamente creadas. Su primera acción fue sorprender a Atoc y cortar su avance. Para ese momento, el general de Huáscar estaba próximo a alcanzar la ciudad de Ambato, de modo que Chalcochima se adelantó y tomó posiciones en el puente del Capañán, del río Ambato. Chalcochima entendía que el control de suministros y rutas de ataque o retiradas rápidas serían claves para estos enfrentamientos. La primera batalla fue en Mocha, donde las fuerzas de Atahualpa fueron repelidas y sufrieron importantes bajas. Desbaratados, huyeron en desorden hacia el norte hasta el Yactacunga, donde se toparon con Atahualpa, quien regresaba con refuerzos. Chalcochima y su ejército se reestructuraron y tomaron posición de los puentes de río Ambato para tomar por sorpresa a las fuerzas de Atoc, quienes creían perseguir a un desbaratado e improvisado ejército. Bien. Es una pequeña reseña, chicos, de los generales quiteños. Así como seguimos. Importante papel que tuvieron ellos, ¿ya? Hasta obviamente su ejecución. Ya acá hablando de la parte final de la guerra entre hermanos, dice aquí que encolerizado Huáscar mató a los embajadores de Atahualpa. Esto provocó la sublevación de Atahualpa, desencadenándose la guerra civil. Huáscar ganó las primeras batallas e incluso consiguió encarcelar a Atahualpa, así como hemos visto ya. Y finalmente Huáscar fue hecho prisionero y vio cómo toda su familia fue ejecutada luego de sus derrotas. Finalmente Atahualpa fue, que estaba a su vez retenido por los españoles, dio la orden de matar a su hermano. Atahualpa murió en la horca por los españoles, justamente acusado por matar a su propio hermano, ¿no? Y aparte de otros delitos más. Bien, veamos la resistencia quiteña, facción atahualpista, ya la parte teórica de 1532 a 1535. Ante los sucesos de Cajamarca, los generales de Atahualpa, encabezados por Quisquis, en el sur, lucharon contra los españoles y sus aliados, etnias incas, cusqueños y huascaristas.
Quisquis contó con el apoyo de otros generales atahualpistas. Por ejemplo, vemos en el norte a Rumiñahui, que enterró a Atahualpa, derrotado por una alianza entre cañaris y españoles, se refugió en la selva. Calcuchima, el más importante, hemos visto que trabajó incluso con el padre de Atahualpa, llamado Huayna Cápac, fue capturado por los españoles y lo culparon de la muerte de Toparpa. Toparpa, el hermano de Atahualpa. Entonces, Atahualpa, Huáscar y Toparpa. Luego Toparpa viene Manco Inca. A ver, en el sur Quisquis fue vencido por Manco Inca y Pizarro. Camino rumbo al Cusco. Francisco Pizarro eligió como Inca a otro hijo de Huayna Cápac, Túpac Hualpa o Toparpa, el que fue asesinado, hace un instante lo hemos visto. En el Valle del Mantaro fundaron la ciudad de Jauja. Importante dato, Jauja es la primera capital del Perú, no te olvides, primera capital del Perú, que se planeaba sería la capital, pero fracasó por la prisa de llegar al Cusco. Jauja, primera capital del Perú, no fue Lima, Lima es la siguiente. El camino que ellos van a tener es desde Cajamarca, Huamachuco, Corongo, Huaraz, Ollón, Tarma, Jauja, Vilcashuamán, Abancay y Cusco. Esa es la ruta ganadora. Muerte de Toparpa, no te olvides, ¿eh? Huáscar, Atahualpa, Toparpa y Manco Inca, es el orden. Túpac Hualpa o Toparpa murió en Jauja. Se culpó al general atahualpista Calcuchímac de su muerte. Lo quemaron vivo. Es dramático. Rumbo al Cusco. El general atahualpista Quisquis protegía el trono de Atahualpa de posibles usurpadores. Manco Inca creía en los españoles y pactó con ellos una alianza. Manco Inca pensaba que eran dioses. Y bueno, al final se dio cuenta que eran dioses y tuvo que escapar. En el camino fueron atacados por Quisquis. Los españoles derrotaron a Quisquis en la batalla de Anta. Manco Inca, quien apoyó la muerte de Toparpa, Manco Inca usa la Mascaipacha como soberano Zapa Inca y le hace ingresar a los españoles al Cusco. Una vez que va a presenciar el saqueo de los templos al sol, no son lo mismo, Gilmar. Aquí está yo, aquí está. Es Túpac Hualpa. Son hermanos, es que Huayna Cápac tuvo más de 100 hijos, pero los que estuvieron aptos para gobernar era obviamente Huáscar, quien era el legítimo gobernante. Huáscar se subleva a su hermano Atahualpa. Cuando pelean Atahualpa y Huáscar, llegan los españoles. Atahualpa mandó a matar a Huáscar. Huáscar murió. Atahualpa es muerto por los españoles. Muerto. ¿Quién le sucedería en el trono? Túpac Hualpa o Toparpa. Toparpa pensó que los españoles eran dioses. Se une con ellos. Pero rumbo al Cusco, en Jauja, es asesinado Toparpa. Y como no hay un Inca, un Zapa Inca que le den ingreso a los españoles al Cusco, buscan a otro hijo más de Huayna Cápac. En este que luego de Toparpa. Manco Inca, exacto, Manco Inca. Así es, Manco Inca. Entonces, Toparpa no es el mismo que Huáscar, no es lo mismo. Son hermanitos. Hace un instante me preguntaron por interno, profesor, ¿por qué Huáscar se parece a Atahualpa? Porque son hermanos. Bueno, las imágenes son referenciales, no precisamente son así, como sale ahí, ¿no? Ya en el Cusco, los españoles entraron a esta ciudad de la mano de Manco Inca en 1533. En el Cusco, los españoles fueron recibidos con alegría debido a las atrocidades cometidas por Quisquis, el general atahualpista, quien luego de vencer a los que apoyaban a Huáscar,
hizo unas matanzas gigantescas, matanzas donde incluyeron las panacas reales del Cusco. Entonces, como los que entraban al Cusco eran los que mataron a Quisquis, pues ellos pensaban que eran buenos, pero bueno. Los españoles declaran como Zapa Inca, a Manco Inca. Y los españoles saquearon recintos sagrados, y ahí en el Cusco se dieron cuenta de que no eran dioses. Y acá viene Manco Inca, hijo de Huayna Cápac y Mama Runtu. Al estallar la guerra entre Huáscar y Atahualpa, apoyó a Huáscar. Se unió en Jaquijahuánarro, derrotaron a Quisquis en la batalla de Anta. Esto les permite ingresar al Cusco de forma victoriosa. En 1524 es apresado por Juan y Gonzalo Pizarro para que confiese la ubicación del tesoro escondido. Manco Inca le promete traerles una estatua de oro de Huayna Cápac, pero se engaña y logra reunir 75.000 guerreros para recuperar Cusco y derrotarlos en Lima. El señor Manco Inca, chicos, llegó al centro de Lima, mandó a sus soldados, llegando al famoso Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal fue rodeado por incas, pero lamentablemente luego también sería derrotado, ¿no? Manco Inca también pertenecería al grupo de los incas títeres. A ver. Acá una versión pequeña, ¿ya? Para ver otro puntito de vista. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional. Con la imposición del Estado español por parte de los invasores europeos, se realizaron diversas modificaciones en la vida de los habitantes del Imperio Incaico, en el Tahuantinsuyo. Sin embargo, el linaje inca se mantuvo vivo en la sangre de los sucesores de Huayna Cápac, los mismos que opusieron tenaz resistencia a la destrucción de su cultura y a la coacción de su libertad. Proyecto Panaca presenta en este vídeo Los Incas de Vilcabamba, la resistencia de los hijos del sol. Manco Inca. Joven noble, hijo del Inca Huayna Cápac y de la Colla Mamaruntu, habiendo tomado conocimiento de la muerte de Atahualpa en Cajamarca, recibe al invasor Francisco Pizarro para reclamar su derecho de sucesión y ser nombrado Inca del Imperio, logrando su cometido el 16 de noviembre de 1533, pactándose así una alianza político-militar entre ambas fuerzas. Manco Inca atribuía una naturaleza divina a los españoles, y habiendo sufrido las atrocidades cometidas por el general atahualpista Apo Quisquis en contra de la nobleza cusqueña partidaria de Huáscar durante la guerra fratricida, no dudó en que los nuevos viracochas restablecerían el orden destruido por Atahualpa y actuarían en favor de él y del Tahuantinsuyo. Así, envió a sus tropas a pelear junto a Francisco Pizarro contra el general Quisquis, cayendo este derrotado en la batalla de Anta. Con el paso del tiempo, Manco Inca se daría cuenta que los extranjeros, a los que brindaba su apoyo, no eran los viracochas que él imaginaba, sino invasores que, debido a su codicia, saqueaban indiscriminadamente los recintos sagrados de la ciudad imperial, violentando el Acyahuasi o Casa de las Mujeres Escogidas, y una serie de abusos sistemáticos, siendo todos ellos motivos suficientes por los cuales rompería la alianza pactada y lo llevaría a encabezar una rebelión contra la dominación española. En 1534, Manco Inca fue apresado por Juan y Gonzalo Pizarro, quienes lo torturaron tratando de conseguir que confiese dónde podían encontrar más tesoros y riquezas. Este tormento contra el Inca duraría hasta 1536, cuando logra que Hernando Pizarro lo libere bajo la promesa de conseguir y entregarle varias estatuas de oro de todas partes del territorio. Ya libre y con la ayuda del Huilacumu, o sumo sacerdote del sol, logra reunir un ejército de aproximadamente 40.000 guerreros para tomar Cusco y atacar la ciudad de Lima, donde ya se encontraba el invasor Francisco Pizarro. El 3 de mayo de 1536,
Cusco amanecería rodeado por el ejército de Manco Inca, presto a enfrentarse al ejército de los hermanos Juan, Gonzalo y Hernando Pizarro. A ver, cuando Manco Inca rodea el Cusco, ya pasaba algo entre los españoles. Ya había iniciado la guerra civil entre pizarristas y almagristas. Luego del rescate de Atahualpa, los señores encabezados por Almagro el Viejo se fueron hacia el sur, puesto que el contrato que tenían ellos con la corona española señalaba que el sur del Cusco le correspondía a Almagro. Almagro estaba rumbo a Chile, donde se va a enfrentar a los mapuches, encabezados por el famoso Colo Colo. Una vez llegado a Chile se da cuenta que en Chile solamente hay desierto. En Chile no hay oro, no hay plata. Apenas encontró un poco de cobre. Y cuando Manco Inca rodea el Cusco y los pizarristas se veían ya rodeados, muchos de ellos ya ejecutados, llegan las tropas de Almagro. Pero no vinieron precisamente a ayudar a los pizarristas, sino vinieron también a apoderarse del Cusco. A ver, chicos, ¿se escucha bien? ¿Me confirman, por favor? A ver, me acaban de escribir, sí, profe, ¿se escucha entrecortado? ¿Se escucha bien? ¿Sí o no? Díganme, sí. Ya. Hijo, sí se escucha bien, me dicen, me confirman por interno. ¿Alguien más se escucha entrecortado? Dígame. Ya. No, Misael, sí, todos, manjitos, sí se escucha bien, me dicen. Listo, continuamos. Bien, entonces, eso pasó más o menos en Cusco. Una parte del ejército de Manco Inca se fue a Lima, y como te repito, rodearon el Cerro San Cristóbal. Lamentablemente van a existir traiciones dentro de las filas de Manco Inca que se pasarían al bando español por un poco de oro y plata y poder. Y eso haría que el ejército que llegó a Lima también cae. Gracias, José Luis. ¿Sigamos? Quienes tenían bajo su mando aproximadamente 200 españoles y miles de indios aliados, pertenecientes a las etnias Cañaris, Chachapoyas, Huancas, Chancas, etc., así como la ayuda de Pasac Inca y Pauyo Inca, hermano e hijo de Huayna Cápac respectivamente, quienes se sumaron a las fuerzas invasoras. Recuerda que Huayna Cápac tuvo como 100 hijos. Entonces, a la muerte de uno de sus hijos, el que le seguía era el futuro Zapa Inca. Hemos visto cómo de Huáscar, Atahualpa, Toparpa, Tupahualpa, Manco Inca, todos en algún momento estuvieron a la orden de los españoles. ¿Para qué? Para matar al hermano. ¿Para qué? Para que quedaran ellos como futuros incas. Y al final se quedaron sin nada. Vemos incluso acá que hay dos más, incluso, ¿no? Pasac Inca y Paulo Inca. También hermanos de Manco Inca, hermanos de Atahualpa, también querían el trono. También querían llegar al poder. Se unieron a los españoles y no se unen solos, se unen con cientos, con miles de soldados que ayudarían a la caída del Tahuantinsuyo. Mejor dicho, que entre nosotros nos estuvimos matando. Respectivamente, quienes se sumaron a las fuerzas invasoras. Este ataque, conocido como el sitio de Cusco, fue tan arrollador que los españoles creyeron que perderían la ciudad. El ejército de Manco Inca hacía sonar sus pututos y había logrado capturar la fortaleza de Sacsayhuamán. Cusco ardía en el fragor de la batalla, atacado por los cuatro lados. Y fue entonces que Hernando Pizarro decidió romper el cerco en el que Manco Inca los había colocado, escapando a campo abierto y logrando atraer a los guerreros incas, a los que hizo caer bajo las patas de sus caballos. Siguiendo el contraataque, Juan Pizarro busca recapturar Sacsayhuamán. Sin embargo, es tumbado de su caballo por una pedrada disparada por una honda sobre su cabeza descubierta, muriendo días después. Hernando Pizarro entonces hace uso de escaleras para trepar por los muros de la fortaleza, logrando que los soldados de Manco Inca abandonen sus puestos al sufrir la escasez de comida, agua y refuerzos, permaneciendo solo aquellos que se encontraban en los torreones, los que se mantuvieron en la lucha hasta el final. Tal es el caso de Cahuide, también llamado Cuyash, quien defendía el torreón de Muyumarca, uno de los 3 torreones de Sacsayhuamán, con tal coraje y valor
que prefirió morir que caer prisionero en manos invasoras, arrojándose desde lo más alto del torreón, puesto que era sabido que los soldados españoles querían capturarlo con vida. Sacsayhuamán fue recapturada por los invasores el 16 de mayo de 1536 y posteriormente destruida por estos, quedando en la actualidad solo las rocas que no pudieron ser movidas. Dile sí con Pepsi al... Bien, es el cerco del Cusco. Recordemos que Manco Inca inicia la resistencia en Vilcabamba. Luego de su derrota, se va a esta parte de Cusco, zona de selva, junto con sus hijos. Sus hijos van a continuar esta resistencia. Sus hijos, entre ellos, tenemos a Titu Cusi Yupanqui y al gran Tupac Amaru I. Obviamente, luego se van a pasar al bando español también. Cuando Pizarro llega al Cusco, fue recibido por un joven Manco Inca, hijo de Huayna Cápac y Mama Runtu, quien lo acompañó a su entrada a la capital incaica. Eso ya lo sabemos ya. Manco Inca consigue su objetivo en un inicio, ¿no? Recibe la Mascaipacha, en medio de un ritual en el cual participan varios curacas y muchos miembros de la élite incaica, con el respaldo español. Sin embargo, Manco Inca, como otros indígenas, se dieron cuenta de que considerar aliados a los españoles era un grave error. Inclusive, Cura Ogyo, su mujer, fue cruelmente asesinada por los españoles y él mismo estuvo preso por los conquistadores. El cerco de Cusco, como hemos visto hace un instante, y el hecho heroico, ¿no?, de este hombre que se arrojó, mismo Alfonso Ugarte, ¿no?, como el Morro de Arica, pero esta es la versión cusqueña, mucho más antigua, al gran Cahuide. El Cahuide se aventó desde un torreón de Sacsayhuamán. Manco Inca observó que solo un pequeño número de españoles ocupaba el Cusco, mientras que Pizarro se desplazaba hacia Lima y Jauja, y permanecía la mayoría de tiempo en Lima, territorio del curaca Taulichusco. Si te preguntas quién es Taulichusco, Taulichusco es el último curaca de Lima. Si te vas al centro histórico de Lima cualquiera de estos días, fíjate que en el pasaje, al costado de la Municipalidad de Lima, hay una gran roca y ahí dice homenaje a Taulichusco, el último curaca de Lima. Con el ardid de traerle a Hernando Pizarro unas estatuas de oro de los incas, Manco Inca logró escapar. Manco Inca le mintió, ¿no?, a Hernando diciendo que él conocía una estatua de oro puro de su padre Huayna Cápac y que se lo iba a traer para que él lo pueda, ¿no?, disponer de este oro. Manco Inca consiguió reunir un gran ejército de naturales y paralelamente logró que el Huilca Humo y Paulo Inca, su hermano y rival, en el proceso de sucesión, hace que ellos acompañaran a Almagro en su expedición a Chile. El sitio de Lima. El ataque al Cusco fue previamente coordinado por Manco Inca para evitar la llegada de refuerzos desde Lima. Un grupo de españoles enviados por Pizarro se cruzó con las fuerzas incas cerca del río Pampas, donde fueron vencidos. Otras expediciones españolas fueron vencidas por los indígenas en su campo hacia el Cusco. Quisu Yupanqui, encargado del sitio de Lima, luchó en Ate, en el famoso Puruchuco, en Huarco, y hasta llegar al mismo cerro San Cristóbal. A la entrada de la ciudad, los nativos fueron vencidos por los españoles, gracias a la ayuda prestada por un sector de la población indígena. En algunos casos, esta se dio por las relaciones de parentesco establecidas entre españoles y curacas. Recordemos que los españoles solían casarse con las hijas de los curacas para hacer vínculos sanguíneos. Es por eso que muchos grupos, muchas etnias apoyan a los españoles, porque las hijas, las princesas, las hijas de los curacas, ya se habían casado con soldados españoles. Claro ejemplo es Inés Guaylas, del cual ya hablamos. Sayri Tupac es el primer hijo del señor Manco Inca.
Él fue el segundo inca de Vilcabamba. Usted ve que el primero es Manco Inca, el segundo es Sairi Tupac, hijo de Manco Inca Yupanqui y su esposa Curaogyo. Después de que los conquistadores españoles almagristas mataron a su padre, sucedió a su padre, reemplazó a su padre en el gobierno independiente de Vilcabamba, gobernó hasta 1560. Si te das cuenta, el detalle de su mascaipacha no es cualquier mascaipacha, sino que ahora tiene un diseño, mira, con un torreón europeo. Quiere decir que este inca trabajó para los españoles. Y es que los incas de Vilcabamba, si bien es cierto, tenían cierta autonomía, le debían muchos favores a los europeos. Por eso es que los dejaron ahí tanto tiempo. Y bueno, eso fue hasta la llegada del virreinato. Los virreyes sí acabaron con ellos. Titu Cusi Yupanqui, posiblemente el único inca que escribió un libro. Hasta ahora se conoce la versión de los caídos según Titu Cusi Yupanqui. Él fue el tercer monarca inca en el reino de Vilcabamba, de 1563 hasta 1570. Miren que nos estamos yendo y viendo más nombres de los que ya antes habíamos visto, posiblemente en el colegio, ¿no? Aquí está Tupac Amaru I, conocido también como Felipe Tupac Amaru. ¿Y por qué conocido como Felipe? Porque también se bautizó cristiano. Al llamarse cristiano, tuvo que ponerse un nombre cristiano, europeo. Bien, es el cuarto y último inca de Vilcabamba, hijo de Manco Inca. Fue hecho sacerdote y guardián del cuerpo de su padre. En quechua, Tupac Amaru significa serpiente resplandeciente, ¿no? Y estos son datos simples de su vida. Bien, entonces ahí vimos una parte de lo que son los incas de Vilcabamba, pero recuerda que entre españoles también se estaban matando. ¿El problema cuál fue entre españoles? Es que la corona le había otorgado a Francisco Pizarro un territorio que venía desde el norte de Sudamérica hasta el paralelo, cerca del Cusco. Almagro también quería el Cusco, todos querían el Cusco. Y vemos así una guerra de fronteras entre 1537 y 1538. Esta guerra se da a la par de la rebelión de Vilcabamba. Almagro, luego de haber realizado una expedición hacia su gobernación en 1535, se percató que el territorio era muy escaso en riquezas y que la población indígena, liderados por el cacique Lautaro Colo Colo, era extremadamente belicosa frente a la presencia de los europeos ante una situación adversa. El viejo manchego sintió que nuevamente había sido objeto de un engaño por Pizarro, Almagro, a pesar de que era su amigo. Así que tras de su fracaso en Chile, Almagro intentó resarcirse capturando el Cusco. Eso que Almagro entra al Cusco y Pizarro le deja la potestad y dice, bueno, no peleemos, somos amigos, quédate con el Cusco, que solo lo vea la corona, que la corona decida con quién se queda el Cusco. Sin embargo, el hermano de Pizarro, Hernando, mataría finalmente a Almagro, conocido como Almagro el Viejo. Y todos los soldados que acompañaron a Almagro se quedarían sin riqueza. Los llamarían los pobres. Humillaron a los soldados que siguieron a Almagro. Estos soldados que siguieron a Almagro buscarían un líder y eligen al hijo de Almagro el Viejo, conocido como Almagro el Mozo. Bien, acá dice, ¿no? Así se van a producir las conversaciones en Mala y Lunahuaná. Esto fue entre Francisco y Diego, aún cuando estaba vivo Diego de Almagro. Los dos más importantes líderes de la invasión española abordaron designar el abogado Francisco de Bobadilla como árbitro para ver lo del Cusco, ¿no? Esto es lo que te mencionaba. ¿Dónde quedaba el Cusco? Bien, Francisco de Bobadilla iba a ver el fallo. El fallo de Bobadilla finalmente favorece a Pizarro otra vez. Fue entonces que Francisco, en muestra de buena voluntad, decide que Almagro se quede en Cusco hasta que el rey vea algo definitivo. Mientras que esto sucedía, como te mencioné, Hernando Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, logra escapar de una prisión en el Cusco, agrupa fuerzas pizarristas y
se enfrenta a Diego de Almagro. Los pizarristas derrotan a Almagro. Rodrigo de Ordóñez en la batalla de Guaitará, y luego de algunos días nuevamente vencen a los almagristas en la batalla de Las Salinas. Luego de la batalla, Almagro fue apresado por Hernando. Francisco ya le había dicho que no toque a su amigo, pero Hernando poco nada le importó, lo lleva al Cusco, le hace un juicio y lo condena a muerte a Almagro. El 8 de julio de 1538 muere Diego de Almagro. Luego de la ejecución, el cuerpo de Almagro fue sepultado en la iglesia de la Merced en el Cusco. Al morir Diego de Almagro, dejó como único heredero a su hijo mestizo llamado Diego de Almagro. Este, como se llamaba igual que su padre, prefirieron llamarlo el Mozo. A quien los pizarristas no quisieron reconocerle sus derechos de herencia. Ante esto, los almagristas decidieron vengar la muerte de Diego Almagro el Viejo y de lucha por los derechos del joven Almagro el Mozo. El 26 de junio de 1541, un grupo de almagristas al mando de Juan de Rada ingresan al Palacio de Gobierno y asesinaron a Francisco Pizarro. Una mortal estocada de almagrista Narváez lo atravesó por la garganta para que luego le destroce el cráneo con un pesado jarrón. Sus restos fueron recogidos por su fiel criado Juan de Barbarán y enterrados en el Huerto de los Naranjos, a un costado de la Catedral de Lima. Luego de la muerte de Pizarro, los almagristas proclamaron a Diego de Almagro el Mozo como nuevo gobernador de Nueva Castilla. Y para 1541 habían muerto los socios de la conquista. Ante tanta muerte, ante tanta pelea, la corona de España decide enviar un representante llamado virrey. Bien, naciendo así, de esta manera, el virreinato. Un año más tarde llega al Perú el licenciado Cristóbal Vaca de Castro, enviado por la corona para investigar las causas de la muerte de Diego de Almagro el Viejo. Sin embargo, al tomar conocimiento de la muerte de Pizarro, a manos de los almagristas, terminó por combatir a estos. Mira, los combate. Vaca de Castro, apoyado por los pizarristas, derrota a las fuerzas de Almagro en la batalla de Chupas, cerca de Huamanga. El joven Almagro terminó siendo apresado y conducido al Cusco, donde fue sometido a juicio y sentenciado a morir decapitado. Los restos del mestizo fueron sepultados en la iglesia de la Merced junto a su padre. Luego viene una rebelión más, la rebelión de Gonzalo Pizarro. Sabemos que a la muerte de los conquistadores, la corona envía a los virreyes, y es justamente Gonzalo Pizarro que se rebela contra el virrey Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del Perú, que al querer aplicar las nuevas leyes se encuentra esta rebelión. ¿Y por qué se enfrenta a Gonzalo Pizarro? Es que al llegar un virrey establece una nueva forma de gobierno, que se llamó virreinato. Con el virreinato todas las tierras pasan al Estado y le quitan todo a los conquistadores y a sus herederos. Las tierras que tenían los conquistadores y sus herederos se llaman encomiendas. Por eso algunos llaman a este periodo la guerra de los encomenderos, porque la corona le quita las encomiendas y se lo da al virrey. Y bien, chicos, de ahí en adelante ya el tema subsiguiente es virreinato, que lo veremos la siguiente semana. Bien, espero que se haya entendido, que te haya gustado, y te mando ahora mismo